Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bien, pues estamos iniciando el año 8 para nosotros en Asgardia y obviamente el 2024 que suma 8. ¿Mm? Impresionante. Hemos recibido el perihelio del 2024 el día 3 de enero. Y bueno, pues son situaciones que nos ponen en perspectiva para poder avanzar con la historia. Sí, si lo vemos así, cuando la distancia entre la Tierra y el Sol sea de un poco más de 147 millones de kilómetros, situándose a unos 5 millones de kilómetros más cerca que en el afelio. Así es, el perihelio lo tuvimos a las 7 de la noche del día 3 de enero. Y esto, bueno, todo esto a mí me da em, una razón para continuar con la historia. ¿Qué vemos en los exoplanetas? En los exoplanetas vemos que 2600 fueron descubiertos solamente por la sonda Kepler. ¿Qué encontró Kepler ahí? ¿Encontró que estos exoplanetas todos tenían una luna? ¿O más de una luna? ¿Por qué los eligió como probables planetas habitables? ¿O los eligió así por esa razón? No lo sabemos realmente, pero yo creo que es muy importante hacer esta acotación porque me desperté de madrugada y dije, "Mm, claro, nuestra costumbre es esta. Tenemos una luna y vivimos su afelio, su perihelio y notamos grandes momentos de diferencia en la Tierra cuando esto acontece. ¿Por qué? Porque las mareas, los movimientos telúricos tienen que ver con nuestra luna. También nosotros influimos en ella para que tenga movimientos telúricos. Así que probablemente, al igual que Hadarian, la Tierra habitable tenga una luna y esa luna se comporte de manera diferente en relación a la luna que nosotros tenemos. ¿Por qué? Simplemente porque la luna marca ciclos, por una parte. Lo sabemos bien. Y no podría ser diferente en otras partes. ¿O sí? Es una pregunta muy interesante. Sin embargo, voy a ir por el camino conservador para lograr el objetivo que me he propuesto. ¿Qué está pasando con Luzma en este instante de la historia? Bueno, ellos no pueden salir afuera de los domos si no cuentan con su traje espacial. ¿Mm? Así que en el momento en que ella ya no entra en el traje espacial, es el momento en que se está acercando el alumbramiento del primer niño hadariano. ¡Ay! Esto es muy emocionante, realmente es muy emocionante y creo que a mí la historia me está fascinando. Eh, sí, hablé mucho de compartir con un grupo que me mostrara. Ellos pueden mostrar hasta dónde pueden hacerlo, sí, porque como científicos ellos se llevan bien entre sus pares, pero con alguien externo, sin telescopio y todas esas circunstancias, pues es más complicado, es más complicado. Sin embargo, bueno, no solamente está la probabilidad de Ariel, está la información de Kepler, está la información de TESS, también fue una sonda que salió a buscar exoplanetas. Y todo esto a mí me enriquece muchísimo. Probablemente sea el libro que más tiempo tarde en crear, porque pues sí, hay que leer bastante, hay que informarse, hay que ver videos, hay que analizar y sobre todo contemplar que la realidad que nosotros imaginamos del cosmos no es la misma in situ. ¿Y quiénes están in situ? En este momento solamente mis personajes en la novela, claro, obviamente. Entonces, esa es la gran diferencia. Se los quería informar el día de hoy, aparte de que les quiero hacer una invitación a que se queden con un pequeño regalo que les tengo, ¿sí? Yo creo que es muy bonito poder hacer regalos en estas fechas cuando inicia el año, en la medida de nuestras posibilidades. Así que, ¿qué hice? Bueno, un marcador de libros donde les pongo letras creativas, tu meta de lectura,
obviamente con el link del programa en el que transmito estos mensajes para todos ustedes. Y la parte de atrás también, aquí dejé mi lectura, también tiene el link para que ustedes no se olviden cómo llegar a letras creativas. Así que imprimen uno, imprimen el otro, los ponen de espaldas y les ponen una mica, si ustedes lo desean, o simplemente en papel couché para que sea gruesecito y ahí está. Es mi regalo para todos ustedes en este año. Espero que les sirva, espero que sea útil para quienes gustan de leer. Y para mí, pues realmente es maravilloso poder tener un separador de libros y de notas. ¿Por qué? Porque hay cuadernos donde va uno dejando información vital de lo que se hace para poder crear un libro, ¿sí? Yo no podría olvidarme de que, primeramente, había yo considerado leer el año 0014 para iniciar las historias de cerrar las puertas al pasado y avanzar. Posteriormente me di cuenta de que no era necesario, de que realmente estaba yo pensando en función de una fecha muy próxima. Mm. Y la luna me dijo, oye, mis ciclos son de 28 días, ¿qué te parece? 0028, claro. Además, hoy que estoy hablando de la luna es vital. La luna probablemente no se parezca en nada a la relación materna que va a tener Luzma con su alumbramiento. Probablemente sí, pero con quien sí tiene una relación muy personal e íntima, la luna hadariana, cuyo nombre es el mismo de Luzma, es con el amigo verde. Y el amigo verde todos bien sabemos que rodea el ecuador de ese planeta, lo abraza desde el ecuador. Así termina el último libro. El último libro hace la referencia de que ellos descubren que no solo es un trozo de caverna donde él habita, sino que él cir- circunda, ¿sí? Al planeta por entero. Lo abraza y lo protege. Y su relación con la luna hadariana, en este caso, es muy especial. Y ellos están aprendiendo muchas cosas. Obviamente la parte histórica es fundamental, porque para ellos la historia no es qué batallas hubo en la tierra, no, eso ya no importa en Hadarian. ¿Quiénes fueron los presidentes de los países? Tampoco. ¿Qué importa? Importa cómo descubrieron el lugar al cual ellos llegaron. Esa es la parte fundamental en la historia. Por otra parte, su sobrevivencia es vital y tienen que aprender muchas cosas. Alguien que es un filósofo es una persona que los nutre, alguien que no solo les explica las partes eh, mm, esquemáticas, la estructura matemática de la enseñanza, es WA 54. Él realmente nutre sus expectativas y les hace contemplar el panorama de lo que viven y de lo que estarían viviendo de ser terrícolas netamente. Y si bien ellos tienen que construir de cero, no pueden olvidar que sus genes son de la tierra, gente que habitó la tierra. De ahí provienen todos ellos. Bueno, pues yo estoy muy contenta de poder desearles un feliz año 8 o feliz año 2024 y también de invitarles a seguirme en Letras Creativas y emocionarse con todo lo que puedan hacer este año, porque es nuestra oportunidad. El estar vivos, el estar saludables, implica que tenemos la oportunidad de poner algo de nosotros para el futuro y construir desde el presente ese futuro que requerimos todos. Bueno, mi saludo para todos. Recuerden mi nombre. Aquí está. Ajá.
Ariadne Gallardo Figueroa, y les deseo lo mejor. Claro, iniciamos nosotros con la constelación de Acuario. Acuario, el aguador que riega los campos, riega la tierra con la luz del conocimiento. Agua iluminada para todos. Ese es mi deseo. Hasta la próxima. Gracias por estar conmigo en Letras Creativas.